Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rataris Tech. El día de hoy les voy a explicar cómo poder hacer para que su dispositivo Android o iPhone pueda ser utilizado como una cámara web con sonido externo para su computador, para su portátil, para su laptop, bueno, como lo quieran llamar, en caso tal de que ustedes en su dispositivo, en su PC o en su portátil no esté funcionando lo que viene siendo la cámara del computador o no esté funcionando lo que viene siendo el audio. Y bueno amigos, ya que has llegado hasta acá, recuerda inmediatamente suscribirte al canal acá o por acá para que colabores en esta iniciativa. Entonces, vamos por el video. Aquí solamente vamos a ingresar a lo que vienen siendo las páginas de Iridium. Les voy a dejar lo que vienen siendo 3 páginas en la descripción. Iridium, la página de Iridium para Apple y la página de Iridium para Play Store para Android. Acá en Iridium lo que vamos a hacer es descargar dependiendo cuál tengamos, si es cámara web para Windows, para Mac o para Ubuntu, que es el sistema Linux. En este caso para nosotros viene siendo cámara web para Windows. Aquí lo que hacemos es que traemos esto a escritorio y en escritorio lo que vamos a hacer es abrirlo. Entonces acá lo que hacemos es darle que sí y instalamos. Ahora lo que nos falta viene siendo instalarlo, esta aplicación, pero entonces en nuestro celular. Acá le damos finalizar y vamos a abrir la aplicación que nos dice que Iridium Webcam convierte nuestro teléfono como en una cámara web inalámbrica y que utilicemos nuestra cámara en nuestro PC o en nuestro Mac. En este caso todavía no lo tenemos instalado, entonces nos dice que por favor aseguremos que Iridium tiene que estar conectado en nuestro teléfono, ejecutado en nuestro teléfono, que este PC y este teléfono estén conectados a la misma red Wi-Fi. Bien, dependiendo de cómo deseen, ustedes pueden instalar la aplicación. Ustedes se van aquí a la Play Store desde su celular. En este caso, como les dejé el enlace, solamente denle clic al enlace que les dejé en la descripción y le dan instalar y va a instalar esta herramienta a este dispositivo. Esperamos a que lo instale en nuestro dispositivo y apenas lo instale nos va a decir instalada. Ya apenas haya descargado la aplicación, le damos en lo que viene siendo abrir, le damos acá y le vamos a dar continuar. Vamos a dar que vamos a permitir esta aplicación y vamos a permitir que Iridium Grab pueda grabar también nuestro audio. Y nos dice que Iridium Webcam se está ejecutando en nuestro PC o nuestro Mac. A diferencia de otras plataformas, apenas conectemos nuestro PC, hayamos descargado la aplicación y hayamos descargado la aplicación en nuestro celular, en nuestro Android o en nuestro iPhone, inmediatamente va a reconocer que están en la misma red Wi-Fi y se va a conectar automáticamente cuando ustedes abran la aplicación desde su PC y desde su celular. Como observamos, ya nos viene apareciendo la cámara desde nuestro celular. Vamos a dar acá en la herramienta y aquí podemos elegir la cámara que deseemos, si la cámara frontal o la cámara trasera, si deseamos autofoco o no. Yo siempre les recomiendo que utilicen la cámara trasera, ya que esta cámara viene con un poco más de píxeles a la hora de observar la grabación. Vamos a ver cómo me vería. Bien, vamos a ver las diferencias que tienen entre mi cámara web y la cámara del celular. En este caso recuerden que tenemos la cámara frontal. Vamos a ver además, porque como ustedes observan aquí en la parte inferior, ustedes pueden cambiar la diferencia en la cámara, en qué resolución quiere que grabe. Esto naturalmente no aparece en las demás cámaras o en los demás programas casi siempre. Entonces vamos a elegir acá la calidad más exacta. Bueno, ahí mirarán si hay diferencias. De todas maneras estoy con una ventana que está dando toda la iluminación. Vamos a observar qué pasa cuando la colocamos en la cámara trasera. Aquí he colocado la cámara trasera, ustedes deciden qué cámara es la que quieren utilizar. De todas maneras yo necesito utilizar la del teléfono porque naturalmente, o uno, la del computador no me funciona porque aparece todo negro, o dos, cuando necesito colocarla a grabar es algo muy pésimo. Y si tú necesitas entrar a una entrevista de trabajo o necesitas estar en una clase dando tu clase, tú necesitas que la gente te observe y te enfoque bien. Entonces es mejor utilizar la cámara de tu celular, así te ahorras bastante dinero en cuentas o gastos por cámaras. Para evitar que haya eco, usa el mismo dispositivo para el micrófono y el altavoz. Bueno, para utilizar el mismo dispositivo vamos a observar desde dónde nos está viendo. Vamos a tapar la cámara del computador. Como vemos, estamos siendo observados desde la cámara del computador. Bueno, en este momento ha funcionado. Le vamos a dar configuración y en configuración, bueno, primero que todo podemos definir un micrófono determinado. Aquí tenemos el micrófono de nuestro celular que está en Iridium Webcam. Podemos utilizar el micrófono de nuestro computador. Acá en altavoces, bueno, en altavoces no vamos a elegir nada. En lo que viene siendo video, podemos elegir en lo que viene siendo nuestra webcam. Entonces, para que nos permita elegir la del celular, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle Windows más X y vamos a administrador de dispositivos. En caso de que estés desde Windows 7, entonces lo que vas a ir es que te vas a venir aquí a este equipo. En este equipo le vas a dar clic derecho y vas a ir a propiedades y en propiedades vas a entrar a administrador de dispositivos. Esta es la forma para Windows 7 y la otra manera como lo mostré es para Windows 10, aunque también aquí pueden ingresar desde Windows 10 o desde Windows 8. Cuando estemos en el administrador de dispositivos,
nos puede aparecer cámara o dispositivos de imagen. Le vamos a dar clic acá y vamos a decir deshabilitarla por un momento. La vamos a deshabilitar y entonces ya queda deshabilitada la cámara, nos queda Iridium. Para eso entonces lo que vamos a hacer es volver a recargar la página para que nos pueda aparecer. Bien, aquí para activar la cámara de Iridium lo único que tenemos que darle entonces nuevamente es activar cámara y ya nos aparecerá mediante la cámara de nuestro dispositivo. Ahora, por ejemplo, estamos hablando, venimos y le damos acá en configuraciones para quitar el micrófono en caso tal de que tenga el micrófono y no lo deje por medio de la aplicación. Volvemos a darle Windows más X. Aquí en el administrador de dispositivos lo que vamos a venir a buscar son las entradas y salidas de audio, y lo que vamos a desconectar solamente va a ser el micrófono Real High Definition Audio. No vayamos a desconectar el Iridium porque pues es el que vamos a utilizar, que es el de la cámara. Lo que hacemos es deshabilitarlo. Aquí ya se ha deshabilitado y ahora vamos a probar mediante el micrófono de Iridium. Bien, ya de esta manera tenemos la cámara de nuestro celular y tenemos el audio desde nuestro celular. Entonces ya solamente es venir e ingresar a lo que viene siendo determinada reunión. Ya aquí de esta manera ya se unen a lo que viene siendo Meet o Zoom o la plataforma que deseen. Recuerde que si no les lee en Zoom o en la plataforma que deseen su dispositivo porque les está apareciendo el dispositivo de la cámara, lo único que hacen esa tractomula, ¿cuánto demorará en pasar? Pues porque, por ejemplo, ustedes conectaron y aún así no se pueden ver, entonces buscan lo que vienen siendo cámaras o dispositivos de imagen, buscan lo que vienen siendo entradas y salidas de audio, dispositivos de audio, y van a desconectar el micrófono del computador y van a desconectar la cámara del computador, aunque la tengan dañada, aunque no sirva, para que el dispositivo pueda estar funcionando como cámara y como dispositivo de audio. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que pues si queremos utilizar el cable por USB tenemos que recordar de hacer la depuración. Aquí vamos a ingresar a configuraciones y vamos a buscar lo que viene siendo acerca del teléfono, y aquí vamos a buscar configuración de software o información de software dependiendo de cómo les aparezca a ustedes. Y aquí en donde estamos el número de compilación le vamos a dar varias veces hasta que nos aparezca que ya estamos como desarrolladores. Si les piden la contraseña, ustedes solamente coloquen la contraseña de su celular. Entonces, ¿qué hacemos? Ya lo que hacemos es devolvernos al menú principal en la parte donde estamos en configuraciones y nos va a aparecer opciones de desarrollador. Vamos en opciones de desarrollador a buscar lo que viene siendo depuración de USB. Apenas tengamos modo depuración USB, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar y ya listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo. Bien, al volver a abrir la aplicación conectamos nuestro cable a nuestro celular y nos va a aparecer esto que ustedes están viendo en pantalla. Le vamos a dar OK e inmediatamente vamos a ingresar nuevamente a Iridium CAN. En este caso ya nos va a aparecer, pero entonces para esto vamos a quitar el Wi-Fi para que observen. Volvemos a ingresar a la aplicación de Iridium CAN. Ahora mediante cable. Un momento, voy a grabar con el celular. Aquí ya está el cable conectado. Observamos la cámara y ya ustedes me están viendo. Ya observamos en la pantalla, ya nos aparece por medio de cable. Ahí están las dos opciones para que ustedes lo puedan hacer de la mejor manera. Y bien amigos, eso ha sido todo. Ojalá les haya gustado el video, pero más que les haya gustado, realmente les haya servido, porque pues créanme, es complicado que por ejemplo vayas a tu clase, vayas a una entrevista de trabajo y tu cámara o tu audio no estén en el mejor momento o estén funcionando completamente. Ya con esta idea puedes utilizar lo que viene siendo el audio y puedes utilizar lo que viene siendo la webcam. Si tienes algún problema, déjalo abajo en los comentarios. Tal vez en un futuro pueda hacer otro video respecto a otra aplicación que también sirve para lo mismo. Solo que a diferencia de las demás aplicaciones, lo que vi con esta aplicación con Iridium es que esta aplicación te permite cambiar la resolución de tu celular, entonces puedes grabar hasta en 1920 si tu cámara lo permite grabar en esta opción. Y amigos, recuerden, si desean apoyarnos en nuestras redes sociales, abajo en la descripción estará lo que es Facebook. Si desean apoyarnos económicamente en esta idea, en esta ayuda, por medio de una ayuda, lo pueden hacer mediante nuestro PayPal, que lo dejaré en la parte de abajo también de la descripción. Y como todo amigos, muchas gracias por ver este video. Recuerda darle un me gusta, comentar, suscríbete por acá al canal en esta esquina o si estás en el celular en la parte inferior. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos, muchas gracias.